Hola, mi nombre es Diego González y en el siguiente video hablaremos un poquito más o menos de la precariedad o carencia de calidad en los edificios que hay en el centro de Santiago. Bueno, empecemos. Bueno, para empezar, este es un problema más o menos de la época presente, ya que en la actualidad es donde se han ido construyendo más y más edificios, y una de las causales ha sido el incremento de la población, ya sea chilena o extranjera, que son los que ocupan más en este sector de la capital, debido también a la plusvalía del sector, ya que es un sector bastante comercial donde se encuentra la gran mayoría de trabajo y grandes oportunidades para surgir. Bueno, también el otro problema que surge con esto es que las constructoras se van quedando sin suelo. ¿En qué sentido? Las constructoras tienen que comprar terrenos que son cada vez más pequeños por la falta de ellos, y a raíz de la misma falta de ellos también van subiendo de precio, por lo cual las mismas propiedades van subiendo de precio también. Y bueno, yendo a temas más técnicos y a la propiedad como tal, las carencias que tienen son más que nada de espacio y de planificación de los proyectos, ya que, por ejemplo, existen edificios en Santiago Centro en los cuales son un perímetro bastante acotado, pero son de muchos pisos, por ejemplo más de 20 pisos, y estos contienen un solo ascensor, lo que hace que tengan que personas que viven en edificios muy altos tengan que hacer fila hasta la esquina de su cuadra para poder llegar a su casa recién. Y casas que son realmente pequeñas, que en futuras partes del video veremos qué tan pequeñas son en algunos casos. Bueno, aquí podemos ver un poquito en una imagen la evolución de las densidades de la población que hay dentro de Santiago, que como se ve desde 1992 hasta el 2012, en Santiago Centro se concentra demasiado la población. Bueno, para empezar hay otro tema que se llama especulación inmobiliaria, en la cual de forma resumida más o menos es el valor que se le da a una propiedad debido a su contexto, según la cercanía que tiene con colegios, universidades, hospitales, comercio, etc. Más o menos la plusvalía del sector y más, digamos, las ventajas que te da vivir en ese sector. Otra, bueno, otra de las grandes causantes de esto, como comenté, era el tema de los suelos, que cada vez se van quedando sin suelo las constructoras. Y uno de los grandes problemas, que esto ya es a nivel nacional, es la centralización que hay en Santiago, ya que Santiago se centra mucho en la parte central, por lo que ahí está todo el comercio, todo el trabajo, ahí se mueve, digamos, el dinero, por lo cual es una zona de demasiada plusvalía, por lo que hace que sea siempre mucho más caro comprar propiedades o comprar suelos para su construcción, etcétera. Bueno, en uno de los ejemplos que comentaba, en la capital, por ejemplo, esta es una noticia de virtual del BioBio, que dice que en la capital, bueno, en este caso cerca del Parque Higgins, existen departamentos que son de solamente 17 metros cuadrados y que se venden a 61 millones. O sea, es un precio bastante elevado para lo que ofrece. Y imagínense que esto es cerca del Parque Higgins. O sea, si fueran 17 metros cuadrados y no sé, estuviera en Santiago Centro, sería incluso aún mayor el precio. Y bueno, lo que decía la plusvalía tiene que ver todo, en el sentido de que tiene que ver incluso cuánto cantidad de paraderos de micro hay en la cercanía, etcétera, todo eso. Y bueno, una posible solución o un camino a la solución que deberíamos tener en esto sería primero el tema legislativo. ¿Qué es lo que pasa? El, deberían formarse leyes inmobiliarias, perdón, que puedan establecer un mínimo de metros cuadrados para la construcción de viviendas. O sea, que haya un mínimo de espacio que todos, ya sean privado o público, tengan para construir. También un máximo de valorización de la propiedad según su comuna, obviamente, según su plusvalía y también según sus metros cuadrados, ya que las empresas privadas tienen mucha libertad en poner los precios exorbitados que ponen para los departamentos que ofrecen. Además de que el mínimo de metros cuadrados que debe tener un suelo para poder hacer un edificio. ¿A qué es lo que voy yo? Hay, por ejemplo, en Santiago Centro, yéndose más hacia el barrio Yungay, hay muchas constructoras que compran un espacio de, no sé, dos casas antiguas, que igual son bastante grandes para hacer una casa, pero para un edificio no. Entonces compran un espacio de más o menos dos casas antiguas y de ahí arman un edificio para arriba. Y claro, es un edificio que ocupa muy poco perímetro,
pero lo hacen de más o menos 5 o 6 pisos por sector más o menos, pero háganse la idea de que en un sector donde habían 2 casas, o sea un perímetro, más o menos hacen 5 departamentos por piso, entonces eso hace que los departamentos y el espacio se chique demasiado. Entonces deberían haber muchas leyes que puedan regular esto y que también puedan fiscalizar el tema de los permisos con los suelos, ya que otro tema que se da mucho acá con el tema, o sea, con las viviendas, es que hay comunas, en este caso no Santiago Centro solamente, que no tienen suelos que no son aptos para la construcción. Y aún así las empresas hallan la forma de que el gobierno o el Estado les dé los permisos correspondientes, ya que sea de forma irregular o de alguna movida, como se le dice colegialmente, y así consiguen construir igualmente, haciendo que todas las comunas se llenen cada vez más de más edificios y que sean más encima de una calidad menor, ya que estos corren peligro, por ejemplo, edificios construidos donde hay fallas tectónicas, etcétera. Al igual que todo eso, y la devaluación que hay, por ejemplo, a la hora de que empresas quieran comprar sectores donde hay casas para construir edificios. También se han dado bastantes problemas con eso. Y bueno, eso en resumen.